bienvenida a las personas que nos honran hoy con su visita aquí, de manera especial para participar como testigos de bautismo, también para acompañarnos ahora, ¿verdad?, en este tiempo de Santa Cena y de recepción de nuestros queridos hermanos en la membresía de nuestra iglesia. Queremos también avisarles, amados hermanos, que el próximo domingo, Dios mediante, gracias a que ya el toque de queda lo pusieron a las 9 de la noche, el próximo domingo a las 5 de la tarde tendremos nuestra asamblea ordinaria de miembros, donde cada miembro debe de estar presente a las 5 de la tarde. Después de eso queremos tener un culto especial de acción de gracias y de oración por todo lo que Dios en esta pandemia nos ha dado y sobre todo porque nos permite regresar aquí a nuestros cultos vespertinos para poder adorarle y glorificarle tal y como Él lo demanda y requiere de nosotros. De manera que, por favor, en esta semana oren por esa asamblea para que sea un tiempo glorioso y también para que el Señor nos conceda en ese tiempo de ayuno y oración intensificado que tendremos después de la asamblea, orar por varias plegarias importantes que tenemos, tanto en lo ministerial como de casos específicos que están atravesando algunos hermanos de aquí de la iglesia, porque queremos interceder con gemido delante del Señor para que traiga gracia abundante. Que hermanos que tienen cáncer, que están en etapa final, que están sufriendo los embates de ese cáncer. Y queremos orar para que el Señor obre en sus vidas la fortaleza para afrontar esas terribles dolencias que genera el cáncer. Es algo que yo sé que a ustedes les gustaría que hicieran por usted y vamos a hacerlo también con nuestra hermana. Esperamos por ello que usted pueda estar presente en ese tiempo especial de oración que vamos a tener el próximo domingo. A partir del próximo domingo tendremos cultos vespertinos. A las 6 de la tarde volveremos a nuestra agenda que el COVID nos llevó a abandonar por causa del temor al contagio. De manera que damos gracias al Señor por esa bendición. En muchos países están actualmente cerrados prácticamente con un tercero o un cuarto oleaje de ese virus, con los hospitales saturados de pacientes. Damos gracias a Dios que ha tenido misericordia de aquí, de nuestro país. Y siguen orando por el pastor Guillermo Boat, está contagiado, y su familia. Orar por ello para que el Señor complete la recuperación. Nuestro hermano Amaury está predicando allá en la iglesia, en la Romana. También oren por él, por favor. Bien, hermanos, vamos ahora a meditar en la palabra de Dios antes de tomar el juramento a nuestros hermanos en el pacto de membresía que tendremos después de la predicación. Luego de eso tendremos la Santa Cena, con la que le estaremos dando la bienvenida a nuestros hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Oremos. Señor y Dios, Padre, agradecemos el privilegio que nos ha dado en esta mañana de celebrar la ordenanza del bautismo. Gracias te damos especialmente también por este grupo de hombres y mujeres a quienes te plugo llamar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud del pecado a la libertad que es en Cristo Jesús, del reino de las tinieblas al reino de la luz que hay en medio de tu iglesia. Te rogamos que tu Espíritu Santo ahora en esta meditación nos ilumine, nos alumbre el entendimiento, trayendo a nuestras almas la gracia del conocimiento de esa verdad redentora, del conocimiento de ese amor que sobrepuja todo entendimiento. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Te pedimos que nos bendiga en esta mañana, en todas las cosas que haremos. Bendícenos especialmente, Señor, dándonos
la gracia de reverenciar tu nombre por tus misericordias que son nuevas cada día para con nosotros. Te rogamos que bendiga amplia y ricamente la vida de estos hermanos que hoy son recibidos en la membresía. Pues lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Para que un pecador venga al arrepentimiento, para que un pecador reciba a Cristo como su Salvador personal, para que un pecador pueda venir a las aguas del bautismo y ser recibido como miembro de la iglesia, primero que nada, la persona debe de tener un conocimiento claro y preciso de lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Nadie se puede convertir de lo que no conoce, de lo que no sabe. Nadie se puede arrepentir de lo que no entiende, de lo que no sabe nada. Nadie puede venir a Cristo sin saber dónde está. Primero el pecado, el pecador. Y segundo, dónde está Cristo. De ahí la importancia, amados hermanos, de saber a la luz de la Biblia qué es el pecado. ¿Qué es lo que la Biblia enseña como pecado? El apóstol Juan aquí nos da una definición concisa y precisa de lo que el pecado es en su esencia. Él dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué es lo que hace? ¿O en qué consiste el pecado que la persona comete? Él dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado en esencia? Infracción de la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. ¿La ley de qué? La ley del reino de Dios. La ley con la cual Cristo gobierna el reino suyo y la ley con la que cada ser humano debe de estar dispuesto a someterse, a obedecerla, a vivirla, para que de esa manera viva su vida conforme a la voluntad de Dios. Y amados hermanos, cuando un cristiano conoce la doctrina del pecado en todas sus implicaciones temporales y eternas, obviamente que hará de la predicación, de la enseñanza, del ministerio de discipular a otros su principal ocupación en esta tierra. Porque de seguro, amados hermanos, que no hay un bien mayor que le podamos hacer a alguien que instruirle acerca de lo que la Biblia enseña sobre el pecado. No hay un bien mayor que le podamos hacer a alguien que aquel bien de instruirle acerca de las consecuencias del pecado. No hay un bien mayor que le podamos hacer a alguien que instruirle acerca de cómo debe de responder cada pecador al pecado que mora dentro de sí. Cuando un médico recibe a un paciente gravemente enfermo, y ese médico hace un buen diagnóstico del mal que padece esa persona, y como consecuencia de eso le prescribe la medicina indicada o el tratamiento indicado para curar ese mal, de seguro que ese médico recibirá la alabanza y la recompensa de la factura que manda la clínica. Porque ese médico realmente hizo un gran bien
a ese paciente que estaba gravemente enfermo, que de no haber llegado a tiempo al médico, de no haber recibido el tratamiento indicado para su condición, de seguro que habría muerto. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar ese paciente si el médico le dijera X cantidad de dinero para curarle de su letal enfermedad? ¿Cuánto estaría el paciente dispuesto a pagar por su salud? Por recuperar el don, el bien de la salud, para liberarse de la posibilidad real de morir. ¿Cuánto vale la salud? Amados hermanos, ¿cuánto vale la salvación eterna de un alma? Cada cristiano está llamado a ser un médico competente, un médico especialista en alma. Y cada alma, como sabemos, se halla infectada por el pecado original. Por ende, cada cristiano debe de saber, debe de conocer y entender a la luz de la Biblia qué es el pecado en esencia. Debe de saber cuáles son las consecuencias letales que el pecado produce para esta vida aquí y para la vida después de la muerte. Porque, amados hermanos, no hay un bien mayor que usted le pueda hacer a alguien. No hay un favor más extraordinario que usted le puede hacer a alguien que predicarle el evangelio del Señor Jesucristo. Porque en el evangelio está la enseñanza bíblica acerca de qué es el pecado, pero también en el evangelio está la respuesta, la medicina, el tratamiento que Dios ha provisto para que podamos tratar y curar el pecado. De ahí, mis amados hermanos, que en esta mañana celebramos esa obra que concluyó con el bautismo de nuestros hermanos. Lo primero que quienes se bautizaron vieron y reconocieron era su condición de pecadores culpables. Lo primero que hicieron fue ver el pecado con los ojos con que Dios lo ve, entender el pecado con la instrucción con que Dios lo define en la Biblia y, obviamente, creer eso y aplicarse el tratamiento que el Espíritu de Dios nos ha dado para curar ese mal letal, esa enfermedad letal llamada pecado. El pecado, como podemos ver en la Biblia, Juan lo resume diciendo que es infracción de la ley de Dios. Ahora, esa infracción a la ley de Dios, ¿qué es lo que produce en la vida de todo ser humano? Lo primero que todo pecado produce en la vida de cada ser humano como un efecto inmediato es la separación de Dios. Por eso la Biblia presenta el pecado como separación de Dios. Porque ese es un fruto que produce todo pecado que el hombre comete. La Biblia nos presenta el hecho de que cada hombre es concebido en pecado, nace en pecado y vive en pecado hasta que viene al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús.
Lo primero que un pecador debe de reconocer para poderse arrepentir del pecado es que nació en pecado. Y aún más que nacer en pecado, fue concebido en pecado. Cuando Natán le predicó el evangelio a David, el primer acto de arrepentimiento que experimentó David fue reconocer el estado y condición dañado, corrompido, enfermo en que él se encontraba. No desde el momento en que cometió un pecado puntual, sino desde el momento mismo de su concepción. Por eso sus palabras en el Salmo 51:5 son: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Espíritu Santo, cuando trae a la luz el pecado que mora en un pecador, lo primero que hace es revelarle la fuente del pecado. ¿Cuándo se originó el pecado? ¿De dónde procede todo acto que infringe la ley de Dios? Es lo primero que David pudo observar. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Como sabemos, cuando alguien ignora qué es el pecado, no hay forma de que usted le pueda convencer de que se arrepienta. Lo primero que la persona debe de hacer para tomar una decisión con relación a su vida espiritual es reconocer el pecado y el estado en que se encuentra. Ese es el dictado del pecado. Por eso el pecado, todo pecado es andar y vivir en oposición a Dios. La ley de Dios dice: guarda el día de reposo, santificad el día de reposo. Pero el pecado que se opone a ese mandamiento, ¿qué dice? El domingo lo hizo Dios para beber. Eso resume la cosmovisión que tiene el mundo acerca del día de reposo cristiano. El domingo es para que tú descanses, para que tú lo uses en los placeres temporales que no pudiste darte durante la semana porque estaba muy ocupado. El pecado, cada pecado es un acto que opone nuestras mentes, que opone nuestros corazones, que opone nuestras vidas a Dios. Nos pone a vivir en oposición a Dios. La ley dice: orad sin cesar, pero el pecado de incredulidad dice: tú eres autosuficiente, tú no tienes necesidad de orar. La ley de Dios dice: no os dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre, pero el pecado que se opone a ese mandamiento dice: tú no tienes necesidad de congregarte tanto, de asistir a tantos cultos. Tú no tienes necesidad de estar en un culto de oración. Tú eres muy competente en tu oficio, en tu trabajo, en aquello, en lo otro. Amados hermanos, el pecado es vivir en oposición a Dios. Todo pecado nos pone a vivir, primero apartados de Dios y en segundo lugar en oposición a lo que es la voluntad de Dios. Y eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Dios diseñó nuestra vida y la ley de Dios, su palabra, nos ofrece ese diseño y nos dice la manera en que debemos de construir y edificar nuestras vidas.
El pecado lo que hace es que toma el diseño que el diablo hizo, el diseño que el mundo hizo, y nos pone a vivir conforme al diseño del diablo, al diseño del pecado, al diseño del mundo, para que vivamos en oposición a nuestro Creador, a nuestro benefactor. Es lo primero que el pecado produce en la vida humana. Hasta que alguien no entiende que está viviendo apartado de Dios o separado de Dios y en oposición a Dios, no podrá experimentar en su vida el arrepentimiento, no podrá experimentar fe verdadera en Cristo Jesús. El arrepentimiento es el acto mediante el cual la persona se torna a Dios y deja de vivir en oposición a la voluntad de Dios. El pecado es presentado en la Biblia, es descrito en la Biblia como un acto injurioso, como una injuria cometida en contra de nuestro Creador, en contra de Dios. Así define la Biblia el pecado. Cada pecado con que el hombre peca es un acto de injuria al Creador. ¿Merece el Señor el respeto de sus criaturas? ¿Merece el Señor la honra debida a su nombre de cada una de sus criaturas? La respuesta es sí. Dios merece ser honrado con una vida de obediencia. ¿Cómo cataloga usted los actos de desobediencia y de rebeldía que sus hijos cometen en contra suya, de su autoridad? Cuando cometen un acto de rebelión a lo que usted ha dispuesto para ser obedecido por ellos, ¿cómo usted reacciona? ¿Cómo usted le cataloga? ¿Y qué usted normalmente hace cuando esa rebeldía obstinada de su hijo se convierte en un hábito? ¿Cómo usted reacciona? ¿Y qué usted hace? ¿Por qué cree usted que sus hijos se deben de someter a la autoridad suya? ¿Hay en usted alguna dignidad, alguna honra, algún honor que ellos deban de respetar? Amados hermanos, si la respuesta es sí, los hijos le deben honra a los padres, ¿qué tal a nuestro Creador? Al Padre de nuestros espíritus, al Padre de nuestros cuerpos, al Padre que nos creó de la nada. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, y mares y los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿No debe el hombre honrar, dar gloria y vivir para glorificar a su amante creador y sustentador en esta tierra? Amados hermanos, el pecado es un acto injurioso que se comete en contra de Dios, es un acto de rebeldía. Y hay infinitamente maldad en todo acto de pecado cometido contra Dios. Como hay maldad en todo acto en el cual los hijos deshonran a los padres. Quien se arrepiente de su pecado,
Lo hace porque reconoce que cada uno de sus pecados son un acto injurioso, cometido en contra de la majestad, la gloria, el honor y la honra que merece nuestro Creador, el sustentador de nuestra vida aquí en la tierra. Todo acto de pecado es un acto temerario. Todo acto de pecado es un acto de temeridad. Porque cada pecado que el hombre comete es un acto de desafío a la autoridad de Dios, a la majestad de Dios, al imperio del Creador. Cada acto de pecado es un reto a pelear que la criatura le hace al Creador. Cada acto de pecado lo podemos calificar como una provocación. Es un acto de provocación, no a la iglesia, no a los pastores, no a los padres, no a los patrones o jefes. Es un acto de provocación contra Dios, el Creador. Por eso podemos decir que todo acto de pecado es un acto de temeridad. De ahí que Hebreos 10:31 nos advierta diciendo: pisen el freno, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y lo pone aquí con un signo de admiración para expresar los sentimientos de advertencia solemne que él pone en las palabras que ha escrito. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios que está vivo. Amados hermanos, con cada pecado el hombre se lanza a una carrera por donde hay precipicios insondables a izquierda y a derecha. Con cada pecado el hombre se lanza por despeñaderos cuyo fin son indescriptibles. Con cada pecado el hombre está provocando la paciencia de Dios, está desafiando la paciencia de Dios, está desafiando y retando al Creador. En la Biblia encontramos muchos buenos ejemplos que describen la reacción de Dios ante aquellos que osaron desafiarlo, provocarlo, retarlo. ¿No fue eso lo que provocó el diluvio en los días de Noé? El corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Dios no estaba en sus pensamientos, Dios no estaba en su mente. Su vida de pecado era lo que marcaba la pauta a seguir en su agenda de vida en esta tierra. Y la paciencia de Dios, que había sido provocada por siglos, finalmente fue colmada. Y la conclusión a que Dios llegó fue: raeré al hombre de la faz de la tierra. Y de aquel grupo, de aquella generación, solamente se salvó Noé y su familia, porque creyeron en las promesas de Dios, creyeron en lo que la Biblia enseña acerca del pecado.
Creyeron en lo que la Biblia enseña acerca de las consecuencias del pecado. Creyeron que el pecado aparta al hombre de Dios. Creyeron que el pecado pone al hombre a vivir en contra de Dios. Creyeron que el pecado es una injuria en contra del Creador. Ante esa actitud de fe en lo que la Biblia enseña sobre el pecado, le creyeron a Dios y pusieron mano en la obra de construir aquella famosa arca en la cual ellos y aquellos animales señalados por Dios se salvaron. He aquí una buena muestra de aquellos hombres que entraron a esa arca, que es la iglesia, hermanos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el arca. El arca donde Cristo mete a los que han de ser salvos de esta perversa generación cuyo final ya está decidido. Porque la paga del pecado ha sido, es y será la muerte. Hoy le damos la bienvenida al arca. Cada uno de los que ya estamos en el arca hace mucho rato, le decimos bienvenidos. Y a los que no han entrado al arca le decimos, aún queda espacio. Aún queda espacio. Lo que no sabemos es qué tiempo te queda a ti para tú entrar. Porque el control de tu vida no lo tienes tú. Lo tiene el que te creó y ha sostenido vivo por todos estos años que tiene aquí viviendo en la tierra. El control no lo tienes tú. Lo tiene tu creador. Él te trajo aquí esta mañana para decirte, entra al arca de salvación que es Cristo Jesús. La iglesia es la puerta de entrada a esa arca que por 2000 años ha estado recibiendo a hombres y mujeres que reconocieron que estaban apartados de Dios, viviendo en oposición a Él e injuriándole a través de su vida de pecado. Amados hermanos, en esta mañana celebramos el que ustedes, que estaban separados de Dios, se hayan reconciliado con Dios. En esta mañana celebramos que ustedes que vivían en oposición a Dios, hoy vivan en comunión con Dios. Celebramos que ustedes que vivían de injuria en injuria con cada pecado que cometían contra Dios, hoy vivan para alabanza de la gloria de su gracia en el amado. Qué bueno es el Señor que les ha concedido ese insigne privilegio de entrar al arca de salvación provista por Dios por medio de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Finalmente quiero terminar con esto, señalándole la importancia y la necesidad de que especialmente los amigos conozcan qué es el pecado a la luz de la Biblia. Amados hermanos y amigos,
tu conocimiento del pecado y tu respuesta a ese conocimiento del pecado es lo que va a determinar no solamente tu estilo de vida aquí en la tierra, lo que te resta de vida en la tierra, sino también tu estado eterno después de la muerte. Eso lo determina tu conocimiento acerca de qué la Biblia dice del pecado y tu respuesta que debe darle, según la Biblia, a ese pecado del cual tú mismo no te podrás apartar, el cual tú mismo no te podrás quitar de ti mismo como te quita la camisa o la blusa o los zapatos. Fuera fácil, ¿verdad? Si para yo despojarme del pecado fuera como quitarme esta corbata o esta camisa que está sucia y ponerla en el hamper, si fuera tan fácil como eso. Amados hermanos, solamente Jesucristo puede hacer eso. Para eso Dios lo envió al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Porque el pecado tiene consecuencia. ¿Y qué consecuencia tiene el pecado? La perdición. ¿Y qué es la perdición? ¿Qué significa perdición? O perderse, o estar perdido. ¿Cuándo algo está perdido? Cuando no está en las manos de su legítimo dueño. Se me perdió la cartera. Esa cartera es mía. Pero se me perdió. No está en mis bolsillos. La cartera está, en consecuencia, si no está en mi bolsillo, ¿cómo está la cartera? Perdida. Algo está perdido cuando está extraviado, cuando no está en el lugar donde debe de estar. Usted va a un lugar a buscar el vaso y no está el vaso ahí porque alguien lo cogió y no lo colocó de nuevo en su lugar donde debe de estar. Amados hermanos y amigos, mientras Cristo no te salve, tú estás perdido, perdida. Solamente Cristo te puede encontrar y retornar a las manos de tu legítimo dueño. Tu legítimo dueño es el Señor Jesucristo. Es Cristo el legítimo dueño, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses capítulo 1, verso 16 en adelante. Todo fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Por ende, mientras tú no regreses a las manos de tu Creador, por medio de quien tú fuiste creado en cuerpo y en alma, tú estás perdido. Vivir en pecado es vivir perdido, porque el pecado aparta al hombre de su creador y dueño. El pecado pone al pecador a vivir en oposición a su legítimo dueño. Por eso el pecado, todo pecado, es una pieza temeraria. Por lo que acarrea, por lo que provoca, por lo que infringe al alma que peca. De ahí, mis amados, la importancia de conocer qué es el pecado. Las consecuencias eternas del pecado, según lo presenta la Biblia, son terribles. Y en ese marco, la Biblia claramente nos enseña cuál será la consecuencia perpetua del pecado si tú decides vivir en ese pecado. Hoy te invitamos
a considerar el buen ejemplo de nuestros hermanos y hermanas para que te refugies en Cristo Jesús, el arca de salvación. Huye a Él, en Él está la vida que tu alma necesita.